ya que en el ciclo de calefacción encontraremos una temperatura muy cercana a la existente en el tubo de descarga del compresor y que fijaremos para el desarrollo de averías en más 90 grados centígrados. Por último, instalaremos una vaina en el tubo fino que sale de la unidad interior, que corresponde al final del condensador, donde mediremos el subenfriamiento del líquido existente en este punto. Hola amigos, en los capítulos anteriores habéis visto que hemos hecho mucho hincapié en el control del recalentamiento, tanto para el ajuste de instalaciones como para el control y diagnosis de avería en una máquina. Bueno, llega el momento de que vamos a tomar otro dato de interés y en este caso va a ser el subenfriamiento que trae la instalación. Y aquí, Martín, creo que para nuestros amigos sería importante el que empezáramos por... Hasta ahora hemos tenido una presión de baja y un control de recalentamiento. Sí. Esto nos aseguraba dos cosas importantes, que eran el que no llegaría líquido a la aspiración del motor y por otro lado que habría un aprovechamiento de todo el serpentín de la evaporadora con líquido haciendo el cambio de estado a base de robar calor del ambiente. Correcto. Bueno, con esto controlábamos la unidad evaporadora. Digo, ya que empezamos con el control del subenfriamiento, creo que sería oportuno dar una explicación de cómo tiene que ser la presión de alta en una instalación, en este caso, de aire acondicionado. Bien, considero que en principio, antes de hablar de presiones de condensación, tendríamos que hablar, si acaso, de temperaturas de condensación. En todo cambio de estado, sobre todo si estamos hablando de un paso del estado gaseoso al líquido, lo que tendrá que suceder es que este gas suelte su calor al medio condensante, en este caso el aire. Para que esto sea posible, debe existir una diferencia de temperaturas. Es decir, si yo leo en el manómetro de alta que la temperatura de condensación de este refrigerante es de más 20 grados centígrados, y el aire, que es el medio condensante, también está a esa temperatura de más 20 grados, evidentemente no existirá una transferencia de calor del refrigerante al aire. Por lo tanto, no tendremos una condensación posible. En principio, entonces, aclarar que siempre que querramos obtener una buena condensación, tendremos que manejarnos en parámetros aproximados de entre los 17 a 22 grados de diferencia de temperatura entre el refrigerante que circula por dentro de los tubos y el medio condensante que toca estos tubos para extraerle calor. O sea, Martín, lo que tú me quieres decir, a ver si lo he entendido, sería que para yo entender qué temperatura de condensación es la correcta, en principio tendría que tomar el aire que rodea a la condensadora, qué temperatura tiene. A esta temperatura sumarle entre 17 y 22 grados y a partir de aquí tendría una temperatura óptima de condensación. ¿Puede que sea esto? Sí, esto es de alguna manera real, pero claro, dependerá de la temperatura ambiente que tenga este aire. Es decir, esta diferencia que damos entre 17 y 22 grados es porque variará según la temperatura ambiente. Ahora también hay que tener en claro que cuando hablamos de una temperatura de condensación, esto se traducirá en una determinada presión según qué refrigerante esté utilizando esta máquina. En principio utilizaremos como un valor correcto de condensación los 20 grados para poder analizar respecto de esto el funcionamiento de la máquina como temperaturas de condensación superiores o inferiores. Entonces, Martín, veremos que cuando hablábamos de la temperatura de evaporación de un fluido, teníamos la misma temperatura de evaporación en todo el circuito, debido a que había un fluido circulando y había la relación presión-temperatura. Pregunto, cuando estemos hablando de temperatura de condensación, ¿tendré la misma presión al principio que al final del condensador? Bueno, en principio, esto de mantenerse la presión dentro de la condensadora es relativo. Existirá una pérdida de presión por el mismo efecto del fluido circulando, pero descartaremos esta pérdida de presión. Ahora, lo que sí es importante afirmar es que lo que se va a mantener constante va a ser su temperatura de condensación.
Esto es producido por lo mismo que hablábamos anteriormente que sucedía en la evaporadora, que se mantenía la temperatura de evaporación, y es lo que es el calor latente de cambio de estado. Siempre que un cuerpo está cambiando de estado, la temperatura no varía porque todo el calor, en este caso, que suelta el refrigerante en la condensadora, sirve exclusivamente para transformar el gas en líquido. Solamente podremos determinar que va a existir diferencia de temperatura a partir de aquel punto en que todo el refrigerante en estado gaseoso se haya transformado 100% en líquido. A partir de aquí, dado que este líquido, 100% líquido, ya está a una temperatura superior a la del ambiente, continuará cediendo su calor al ambiente, con lo cual su temperatura disminuirá y esto será a lo que le llamamos el subenfriamiento del líquido. Vamos a ver, o sea que para el control del subenfriamiento tendré que hacer dos mediciones. En principio, tomar la temperatura de condensación a través del manómetro de alta y por otro lado, instalar un termómetro al final del condensador. Claro, tendré que encontrar una diferencia de temperatura entre la de condensación y la que localice el termómetro en el último tubo. Esto en principio he entendido que nos asegurará que tenemos fluido refrigerante en estado líquido y que ha estado dispuesto a soltar calor al ambiente al estar a una temperatura superior. Creo que es una ventaja tener esto, pero ¿qué más ventajas tendremos controlando este subenfriamiento? Efectivamente, el detectar esta diferencia de temperatura, que tomaremos en principio entre 7 y 12 grados, entre lo que es la temperatura de condensación marcada por el manómetro y la detectada por el termómetro al final de la condensadora, nos garantiza lo que tú acabas de comentar. Ahora bien, hay otra ventaja de controlar el subenfriamiento, y es lo siguiente: pensemos que este líquido que hemos obtenido en la condensadora sale a una temperatura bastante superior a la que queremos lograr cuando este líquido comience a evaporar. Por lo tanto, necesariamente deberá tener un descenso de temperatura desde la de condensación hasta la de evaporación. El refrigerante logra este descenso de su propia temperatura a través de una autoevaporación. Es decir, habrá una porción, una fracción, un porcentaje de este líquido que pasará al estado gaseoso, robándole calor al resto del refrigerante líquido, que allí comenzará su evaporación a la temperatura que nosotros pedimos para que la máquina funcione correctamente. Claro, es normal. Creo que lo he entendido. O sea, como más cerca estén la temperatura de condensación con la temperatura a la cual este fluido líquido va a evaporar, menos desgaste del mismo para poder pasar de una temperatura a la otra. Correcto. Eso quiere decir que tendremos una mayor proporción de líquido en la evaporadora, que es efectivamente lo que logrará la producción de frío, el cambio de líquido a vapor. Si la proporción de fluido inyectado es menor en cuanto al líquido, la producción frigorífica evidentemente también será menor. Esto influye sobre el rendimiento de la máquina. Para la carga total de refrigerante en una instalación, empezaremos haciendo un vacío, hasta que al cerrar el grifo del puente de manómetros, la aguja nos indique un vacío de 760 milímetros o 30 pulgadas de columna de mercurio y lo mantenga. Una vez comprobado que la instalación mantiene el vacío, procederemos a romperlo 3 veces. O sea, con la instalación parada, por supuesto, le entraremos nitrógeno hasta conseguir una presión aproximada de 60 psi o 4 bars y descargaremos el nitrógeno de la instalación hasta la presión atmosférica. Seguidamente repetiremos esta operación 3 veces con el fin de dejar deshidratada la instalación a unos niveles óptimos para su buen funcionamiento.